Muy buenas noches a la comunidad universitaria y a Santa Cruz toda. Es un grato placer y un honor que me otorga la vida poder hablar hoy día, a 2 días, de lo que significa recordar la conquista de la autonomía universitaria junto a personalidades de la universidad, a grandes luchadores fundamentalmente en la reconquista de la autonomía universitaria, porque la autonomía nunca fue un regalo de nadie, sino fue una conquista de estudiantes, de docentes, de administrativos y del pueblo boliviano y cruceño, porque la autonomía fue refrendada por un referéndum también hace 96 años de autonomía universitaria. Hoy vamos a dialogar, vamos a conocer, porque es bueno que nuestros estudiantes y también nuestros nuevos docentes de la universidad conozcan de vivencias personales, de testimonio de nuestros profesores, amigos y grandes luchadores de la autonomía universitaria. Vamos a ceder la palabra en primer lugar al profesor René Salazar para que haga una introducción de lo que ha significado para nosotros como universitarios la autonomía universitaria boliviana en estos 96 años. Buenas noches, querido profesor René. Sí, señor rector, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos de estar en el canal universitario para hacer una breve reseña de lo que fue la autonomía universitaria. Desde aquel movimiento en la ciudad de Córdoba, Argentina, 1918, donde todos los estudiantes se volcaron para conseguir la autonomía universitaria. Hasta ese momento la educación era monástica, dirigida por los gobiernos de turno, que ponían autoridades, nombraban docentes, nombraban rectores y todo el personal administrativo. Igual sucedía en todo el continente americano. Había una educación que estaba prácticamente dirigida por los políticos de turno y de acuerdo a los intereses de ellos. Es importante que yo les lea una pequeña parte de ese manifiesto de Córdoba para que veamos cuál era la situación en ese momento y también no solo en Córdoba, sino también aquí en Bolivia. Y dice así una parte importante: la universidad ha sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor, el lugar donde las formas de tiranizar y de insensibilidad hallaron la cátedra que las dictara. La universidad ha llegado a ser así fiel reflejo de la sociedad decadente, que se empeña en ofrecer el triste espectáculo de una inamovilidad senil. Eso fue hace 108 años, 1918. Hay un largo recorrido y aunque ha transcurrido tanto tiempo, podemos todavía nosotros, viendo el fondo de nuestra universidad, que todavía hay algunos resquicios de esos fundamentos que movilizaron a la comunidad universitaria, particularmente a los estudiantes, para hacer esa transformación y conseguir imponer al gobierno la autonomía universitaria, que significó en realidad una gran movilización también a nivel nacional, que le impuso al gobierno de Blanco que se dicte una ley de referéndum universitario en 1931, donde se aprobó la autonomía universitaria. Una gran conquista del pueblo boliviano, junto con otras conquistas. En el primer referéndum que se hizo en Bolivia, se consiguió la autonomía universitaria y desde entonces nosotros hemos venido recorriendo, hemos venido luchando, permaneciendo permanentemente para que esta autonomía universitaria se consolide, se consolidó, pero también ya es un largo recorrido y es necesario es necesario actualmente ver qué implicancias tiene, cómo se ha desarrollado, cuáles han sido los grandes beneficios y qué es necesario de repente ahora, en las actuales circunstancias, hacer algunos cambios que son importantes y necesarios para la marcha de la universidad, para los fines y objetivos de la universidad en última instancia. Ese es un primer avance, señor rector. Gracias, doctor René. El licenciado Osvaldo Antúnez, un gran profesor de nuestra universidad, nos gustaría preguntarle ¿por qué los estudiantes nuevos, los docentes nuevos,
deben recordar, deben analizar lo que ha significado la autonomía universitaria, esta conquista que se tuvo? Bien, primeramente quiero rendir un homenaje a todos esos compañeros que ofrendaron su vida por la lucha de la autonomía y la democracia, como también a todos aquellos compañeros que arriesgaron su vida por estas luchas y que en este momento se constituyen en luchadores anónimos. También mi reconocimiento para ellos. Primero, nosotros tenemos que contextualizar, ¿no? Bolivia, como muchos países sudamericanos, latinoamericanos, han vivido momentos tan fatídicos dentro de lo que significa la post-colonia, ¿no? Donde las oligarquías lograron entrelazarse con el clero para poder llevar adelante proyectos propios en base a principios liberales, ¿no es cierto? Entonces, esta corriente que nace en Córdoba, que la acaba de describir el compañero René Salazar de manera muy, muy clara, es el furgón, digamos, es el renacer, más bien el renacer de ideas que la juventud empiezan a asumir ante semejante sometimiento por parte de las oligarquías con las universidades, ¿no? Lo mismo pasa en Bolivia. Y en Bolivia, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es de que el movimiento estudiantil, conjuntamente con el movimiento obrero, empiezan a tener conquistas y arrebatarle a las dictaduras una serie de conquistas, valga la redundancia, para consolidar la democracia, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde la autonomía universitaria se constituye en uno de los aspectos fundamentales para que el conocimiento ya deje de estar en manos de una clase dominante y que el conocimiento se constituya ¿en qué? Se constituya en el crisol para la conquista de aquellos intereses populares. Por eso nosotros no tenemos que divorciar procesos sociales, procesos revolucionarios de autonomía. La autonomía universitaria es un instrumento de la lucha revolucionaria de los pueblos latinoamericanos. Entonces, es por eso que los estudiantes y los docentes actualmente tienen que tener ese conocimiento y esa conciencia de que los compañeros que lucharon incansablemente por la autonomía también no solamente limitaron su lucha por la autonomía universitaria, sino que es una simbiosis de la democracia con la autonomía universitaria. Es por eso que los estudiantes y docentes y los jóvenes actuales tienen que tener conciencia de lo que significa la lucha por la autonomía. Gracias, profesor Antúnez. Evidentemente, el transcurrir de la autonomía no ha sido fácil, fue una conquista y como toda conquista hay que cuidarla. Y vivió la autonomía universitaria boliviana momentos muy duros, donde hubo intervención y por lo tanto muchos de ustedes fundamentalmente han sido luchadores en la recuperación de la democracia en Bolivia y obviamente de nuestra autonomía que fue cercenada. Licenciado Eddie, ¿cómo vivió usted esa época de intervención a las universidades y cómo fue esta lucha de la juventud moreniana y boliviana para recuperar nuevamente la autonomía? Buenas noches, apreciados amigos. Dicho sea de paso, aquí veo dos frentes de la década del 80, los de Pura y nosotros, ¿no? Los de FUR,
en la lucha por la autonomía y todo aquello. No, pienso yo de que los jóvenes de la década del 70, pero fundamentalmente de la década del 80, que somos la mayoría, asumimos un rol importante, no solamente en el hecho de reconquistar la autonomía. La primera gran tarea fue reconquistar la democracia y la segunda gran tarea reconquistar la autonomía universitaria. Y yo me recuerdo en esa época, muchachito todavía, fue la René Moreno la que inició la movilización para reconquistar la autonomía en todo el país. Aquí se hicieron las primeras movilizaciones, las primeras acciones, y eso luego cundió por todo Bolivia, y felizmente a principios de 1983 se logra reconquistar la autonomía y se consolida la democracia en nuestro país hasta ahora. Esperemos que esto continúe y se profundice, y yo quiero subrayar algo, sin embargo. Hace 400 años atrás, más o menos, un principio cambió. El centro de la preocupación de los hombres era Dios, pero hace 400 años, con el advenimiento de la ciencia, el centro de las preocupaciones de los hombres es el hombre. Y yo diría que en nuestra universidad, parafraseando esto, ya no debe ser el centro de nuestras preocupaciones las luchas sociales. Si bien no van a desaparecer, pero yo creo que ahora el centro de nuestras preocupaciones en el marco de nuestras autonomías debe ser la ciencia, debe ser la investigación y la innovación. Ese gran salto de la vieja universidad a la nueva universidad es lo que nos está costando, y creo que tenemos el deber y la tarea de impulsar ese salto. De verdad que uno se queda extasiado escuchando vivencia de lo que ha significado el avance en esta gran conquista, vuelvo a ratificar, para los muchos jóvenes que de repente no han tenido esa vivencia porque hemos heredado o están heredando una conquista que no fue fácil, como decía, pero evidentemente hay que plantear nuevos retos. Por eso es que yo quiero también preguntarle en este caso al doctor Nicolás Rivera, que nos pueda, a su criterio, decir y enumerar las conquistas, o sea, los logros que ha significado para la academia, en este caso, el haber logrado la autonomía universitaria. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido la autonomía? Y yo creo que son muchas las cosas, los logros, pero me gustaría escucharlo de usted en su vivencia como docente, como universitario, como dirigente en este caminar por la autonomía universitaria. Buenas noches. Muchísimas gracias a los panelistas. Volver a encontrarlos y que estemos todavía con la lucidez para poder transmitir nuestras vivencias, no solo es un logro de la vida, sino fundamentalmente los ideales que nos motivaron a estar presente en esta permanente lucha por la autonomía universitaria. Creo que el centro que se ha mantenido y que probablemente sea la motivación central en los próximos años es que los principios fundamentales de la autonomía, como la autonomía académica, la autonomía de gestión, la autonomía administrativa y normativa, son los ejes que han permitido precisamente el mantener no solo el espíritu de transformación y de cambio que fue lo que motivó el grito de Córdoba, sino fundamentalmente la proyección al interior de la sociedad, porque para nosotros, en el caso boliviano, esto fue de verdad un salto cualitativo, porque permitió acercar el conocimiento y vincularlo a las luchas sociales del conjunto de la población. Por eso es que esta primera movilidad social que se produce al introducir al interior de la universidad la igualdad de oportunidades, a partir precisamente de la conquista de la autonomía, creo que da pie precisamente a que se profundice el proceso político al interior de la sociedad y que conjuntamente con el movimiento latinoamericano se produzcan, como el caso boliviano, posteriormente la Revolución Nacional, en el Perú con Aya de la Torre, el Perú con Aya de la Torre,
entre otros procesos políticos, es decir, hubo una transformación de los ejes políticos de la discusión al interior de nuestras sociedades. Y yo creo que esto es el logro principal, y con probabilidad también esto ha permitido que al interior de la comunidad universitaria, como también de la sociedad en general, haya una retroalimentación permanente. ¿Por qué? Porque al interior de la universidad se han ido gestando ideas que después han permitido profundizar la democracia en el país. Una de estas ideas que precisamente tiene como impacto directo en la sociedad boliviana es la participación popular creada al interior de la Universidad Gabriel René Moreno por el doctor Carlos Hugo Molina, que alimenta también el surgimiento de las ideas autonomistas que posteriormente también se expanden a todo el territorio nacional. Es decir, la universidad, a partir del hecho autonómico, le ha permitido hacer incidencia material, no solo desde el punto de vista del conocimiento y de la democratización del mismo, sino fundamentalmente de la movilización y la movilidad política, que ha ido superando estos esquemas de exclusión que sin lugar a dudas todavía persisten en varios sectores de la sociedad, pero que cada vez son menos, y que gracias al proceso de la autonomía al interior de nuestras universidades han logrado ese hecho que ya es parte de las conquistas sociales y políticas que se tornan cada vez irreversibles y que sin lugar a dudas, por eso decía, seguirán siendo la motivación para mantener viva la autonomía universitaria. Definitivamente, en este caminar, yo creo que son muchas las conquistas. La Gabriel René Moreno ya tiene 146 años de vida institucional. Hoy estamos pronto a celebrar 96 años, recordar, de autonomía universitaria. Y creo que lo más importante ha sido la capacidad dentro de la autonomía de profesionalizar a grandes personalidades de Santa Cruz. Entre ellas están ocupando muchos cargos prestigiosos, algunos en el exterior, otros en Bolivia, pero creo yo es lo más rescatable, porque uno puede vivir evidentemente de historia y recordar que de la Gabriel emergió el comité cívico, tenemos la feria de exposición, podemos hablar de las investigaciones de seguridad alimentaria, frijol, yuca, mejoramiento genético. Entonces hay muchas cosas que de verdad uno puede sentirse orgulloso, pero también hay que recordar que podemos avanzar, y por eso es que con el orgullo que sentimos de verlo al doctor Gary ejerciendo la vida profesional, pues haber sido graduado de nuestra universidad, dirigente de nuestra universidad, le lanzamos a la siguiente pregunta: ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo visualiza? Usted ha sido un luchador, pero ¿qué esperamos de aquí en más? Porque esto es una herencia, y las herencias hay que saberlas administrar bien para que sigan dando réditos en el futuro. Querido doctor Gary, un placer encontrarme con usted y con todos los panelistas. Gracias, señor rector. Encantado de esta oportunidad y de compartir con quienes han sido dirigentes preclaros y destacados de la universidad en sus luchas, que se han ido resumiendo en las participaciones de cada uno de ellos. En realidad, quien le habla ha sido beneficiario de la lucha de ellos, porque ingresé a la Universidad Autónoma ya, a la Universidad Democrática ya, y me convertí en dirigente en ese esquema, en un esquema de una universidad plural, una universidad democrática y con grandes oportunidades de participación. Y nosotros como dirigentes ya teníamos una labor que era no más un eslogan, pero que tenía que traducirse en una propuesta material, que era el nuevo modelo académico, porque estábamos cursando los contenidos académicos que la dictadura había dejado luego del Mancerato, de los primeros 7 años y del periodo de García Meza. Entonces se planteaba y se exigía a nuestros docentes construir un nuevo modelo académico. Lo importante de aquella época, como lo ha señalado usted hace a pocos minutos, señor rector, es que la universidad entendió, la Universidad Cruceña en particular, entendió su rol
con el departamento al que se debe. Y esta visión que han tenido las autoridades que han ido construyendo universidad en todos estos años ha dado grandes resultados. Yo destaco fundamentalmente en lo que hace a la producción, esto del mejoramiento genético del ganado bovino. Santa Cruz hoy se ha convertido en el principal productor de carne del país y es el que tiene el mejor contenido genético, y el gran impulso surgió de esta universidad y eso ha sido complementado por la iniciativa privada. Entonces, gracias al impulso de esta universidad tenemos hoy que ofertar el mejor ganado bovino para la comercialización. Pero así también lo hizo con las oleaginosas, y eso nos está permitiendo el desarrollo con la soya, el desarrollo con el frijol, ojalá pronto con el trigo para superar nuestra deficiencia. ¿Qué se ve desde fuera? Porque yo, después de ser dirigente, nunca más me vinculé mucho a la universidad, salvo un periodo corto. Se ve desde fuera que esta universidad es enorme, que es grande. Prácticamente es el segundo municipio más grande de Santa Cruz. Después de Santa Cruz de la Sierra vendría a ser, si lo tomamos como un todo, con sus unidades académicas de provincia, Santa Cruz vendría a ser, en la Universidad Gabriel René Moreno, como el segundo municipio, el más grande por la cantidad de población académica que tiene. ¿Y qué se ve desde afuera? Se ve que hay una urgente necesidad de que la autonomía se base ahora en 3 pilares: el de la eficiencia, el de la transparencia y el de la responsabilidad. Creo que esos son 3 pilares básicos para el futuro de esta universidad. Esta universidad debe convertirse en el ejemplo del manejo eficiente de sus recursos, porque si bien nunca alcanzan, nunca serán suficientes porque somos un país subdesarrollado, pero esos escasos recursos deben ser manejados con una eficiencia impresionante para lograr lo que se quiere formar, profesionales eficientes. Pero además también la transparencia, porque la universidad necesita, siendo recursos públicos los que maneja, que la confianza de la ciudadanía siempre esté depositada en ella, que se sepa que lo que se está manejando en esta universidad se hace con absoluto criterio de honestidad, de honradez, de manera que cuando la universidad reclame mayor asignación presupuestaria siempre tenga el respaldo de la sociedad, porque vea que se está manejando con eficiencia y con transparencia los recursos que se le asignan. Y desde el punto de vista de la responsabilidad, en la conversación previa que teníamos los panelistas, se hablaba de la necesidad de que esta universidad en particular, pero todo el sistema universitario estatal boliviano, se proyecte hacia lo que el mercado y la realidad está imponiendo. Y eso es algo que tenemos que reorientar, porque el mercado necesita cierto tipo de profesionales que ya no son los que se están formando probablemente, y hay que hacer esta adecuación rápida. Entiendo que el proceso académico en la universidad a veces es lento, pero basándonos en el primer principio que decíamos, el de la eficiencia, hay que ponerle el mayor empeño para que este proceso académico de adecuación a la demanda del mercado sea rápido, para que podamos estar a tono con lo que quiere esta sociedad y nos diferenciemos por la calidad de las universidades privadas, que prácticamente son un negocio, aunque han suplido algunas deficiencias que podría tener la universidad pública. Y hay algo que quisiera destacar respecto del rol de la autonomía. Si bien no eran autónomas las universidades en la época de la colonia, pero el ejemplo de la Universidad San Francisco Mayor, como es la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier, la universidad que hoy está en Sucre, en aquella época en Charcas, fue la que germinó el grito de la independencia en 1809. En las universidades ya republicanas se empezó a hablar de los 3 pilares de la Revolución Nacional del 52. Fue en las universidades donde se debatió la reforma agraria, el voto universal, la nacionalización de las minas. Y fue en las universidades donde se luchó por la recuperación democrática luego del ciclo de las dictaduras militares. Y en la universidad, como bien lo decía el doctor Rivera, se habló de la participación popular y se habló de la autonomía universitaria. La primera tesis sobre la autonomía universitaria es de la Universidad Gabriel René Moreno, del doctor Juan Carlos Urenda. Entonces, la universidad siempre ha estado vinculada a las luchas más grandes de este país y de este pueblo en particular. Y las luchas más grandes hoy son por sacarnos de la pobreza, por superar las deficiencias de la exclusión, de la pobreza extrema en la que vive una gran parte de la población. Tenemos que superarla en el marco de la democracia, en el marco de la participación, en el marco del pluralismo. Pero creo que la universidad tiene una gran responsabilidad en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor Gary Prado. Es muy cierto, la autonomía
es una conquista, pero genera una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad significa, al permitirnos hacer nuestros estatutos, nuestros reglamentos, nuestra fiscalización, pues ser responsable con todo lo que normamos y con todo lo que controlamos. De eso se trata. Pero vamos a hacer un pequeño corte y luego vamos a ir a unas conclusiones de cada uno de los panelistas en la visión de futuro. Yo creo que evidentemente hay que administrar bien los recursos, pero solamente como para tirar la piedrita, creo yo que en este momento la violación que nos han hecho de la autonomía es cabalmente queriendo ahogarnos económicamente para que otra vez dependamos de la política y no dependamos de nosotros mismos para hacer ese tipo de iniciativa. Así que hacemos un pequeño corte para luego hacer algún aporte más a favor de nuestra universidad, de la autonomía y fundamentalmente de la región, que es a la que nos debemos.
Hace 162 años nació un símbolo que une el corazón de todos los cruceños. Un día como hoy, nuestra bandera verde, blanco y verde fue creada para representar la esperanza, la paz y la grandeza de esta tierra bendita. Cada vez que ondea en lo más alto, nos recuerda nuestra historia, nuestra identidad y el orgullo de pertenecer a Santa Cruz. En este aniversario de su creación, rendimos homenaje a la bandera cruceña, emblema de unidad, trabajo y amor por nuestra tierra. Que viva Santa Cruz y que viva por siempre nuestra bandera. Gracias, estamos de vuelta nuevamente y vamos a concluir o vamos a buscar fundamentalmente aportes en este desafío que significa para los próximos años y décadas de consolidar una Gabriel René Moreno que lidere la generación de conocimiento, impulse el desarrollo sostenible, forme profesionales con ética, con principios, con valores, capaces de responder a los cambios científicos, tecnológicos, sociales que demanda nuestra región y Bolivia. Por eso vamos a pasarle nuevamente en el mismo orden la palabra al doctor René Salazar para que en forma resumida nos pueda dar sus ideas o su perspectiva de cómo visualiza este andamiaje para seguir avanzando en la autonomía universitaria. La universidad es pues una tribuna del pensamiento y de las ideas. En realidad es un laboratorio social donde recibe influencia y da influencia también a la sociedad. No existe al margen de la sociedad. Por eso es importante lo que han planteado los compañeros, ver el mercado laboral de Santa Cruz, el mercado laboral nacional y recoger también el encargo social, que es lo que la sociedad nos está exigiendo en estos momentos. ¿Hacia dónde debe marchar la universidad? ¿Cuáles son los...? Pareciera que hay una camisa de fuerza que impide el avance de la sociedad. Y si en su momento la autonomía universitaria, y hoy también es un principio fundamental del que no podemos apartarnos nunca, pero tenemos que tomar en cuenta de que todo en la vida es dialéctico, y la dialéctica implica cambio, transformación permanente, tesis, antítesis y síntesis, y otra vez antítesis, y otra vez volver, y otra vez volver. Y pareciera que la universidad en estos momentos se encuentra estancada en no poder desarrollarse, porque tiene unos principios, porque tiene sus reglamentos, sus estatutos propios de la universidad que le impiden ese desarrollo permanente. La universidad desde el 61 tardó casi 30, 40 años en reformar su estatuto orgánico. Después con mucho esfuerzo, muchos sacrificios se llegó al Congreso Universitario para hacer los primeros cambios después de muchísimo tiempo, 30, 40 años, y nosotros trabajábamos, vivíamos con ese estatuto anterior. Los nuevos cambios que se han hecho hay que volverlos a reflexionar si han servido para algo, si se ha avanzado o se ha retrocedido. Hemos creado órganos especiales dentro de la universidad que pareciera que más bien en vez de permitirnos avanzar, agilizarnos, nos están retrocediendo, nos impiden los cambios. Por eso es importante volver a reflexionar y replantearnos qué se debe hacer, cómo se debe transformar la universidad. Hay planteamientos, las nuevas profesiones que se plantean actualmente, las profesiones que se llaman del futuro, que ninguna de esas profesiones del futuro se puede dictar en la universidad porque los frenos internos, el ilustre Consejo Universitario a veces por la cantidad de participantes, por el número de intereses diferentes que se juegan entre ellos, impide desarrollar los cambios. Es necesario actualizar, modernizar, agilizar los procesos de cambio porque la sociedad actual moderna se vive un permanente proceso de transformación tecnológica que no lo estamos acompañando a nosotros. Por eso yo creo que conociendo cuál es nuestra situación, debemos ver cómo vamos a realizar los cambios. De repente es necesario no esperar 30, 40 años para modificar
el actual estatuto, tal vez se podría plantearse que se haga otro referéndum interno en la universidad, donde ya se pueda agilizar las transformaciones que son necesarias. Yo plantearía que se haga un referéndum para establecer los cambios, porque va a ser la única forma. Si no, va a terminar el rector su gestión, va a empezar otro rector la gestión y vamos a seguir en la misma dinámica cuando ya todas las otras universidades del exterior especialmente nos han dejado años luz. Y lo que falta en la universidad también es el contacto internacional. No hay becarios universitarios, ni de docentes, ni de estudiantes que salgan al exterior. Y el éxito que decía el compañero Gary Prado del JICA se debe en gran parte a que hubo un convenio con el Japón donde fueron profesionales veterinarios al Japón, volvieron, desarrollaron la universidad, y esa es la forma como se tiene que desarrollar también. Hay que buscar mecanismos que permitan a los profesionales de la universidad, estudiantes, salir al exterior. Es la única forma. Gracias, doctor Salazar. Vamos a cederle la palabra al profesor Antúnez. De verdad que uno complacido porque creo de eso se trata. La autonomía nos permite dar las normas que no están escritas en piedra, los estatutos tampoco, hay que analizarlos y creo yo, escuchándolos a ustedes, vamos a proponer algunas cosas luego para la sociedad universitaria. Doctor Antúnez. Gracias, señor rector. Bueno, primero, cuando nosotros reconquistamos la autonomía, o sea, el movimiento universitario cruceño, hubo una gran expectativa y esperanza para la universidad, porque antes de eso, y hay que decirlo, García Meza y toda su estructura golpista le entregó a Falange Socialista Boliviana Santa Cruz, y entre eso la universidad. Se la entregó a la universidad así, que haga lo que le dé la gana, ¿no es cierto? Y es por eso que vienen las luchas universitarias, la reconquista de la autonomía, y después de eso hay una serie de planteamientos para poder reencauzar la universidad bajo el sistema autonómico, ¿no es cierto? La autonomía universitaria tiene que implementarse en todo su nivel. Y evidentemente así fue al principio. Y me acuerdo muy bien con el rectorado restituido de Oscar Áñez, que cumplió con su gestión y llamó a elecciones, y después se llamó elecciones donde ganó Jorge Justiniano, y empezaron nuevos aires en la universidad, ¿no es cierto? Pero compañeros, tenemos que ser conscientes de que a medida que pasó el tiempo, la autonomía universitaria se ejerció, pero paulatinamente empezó a servir a grupos privilegiados dentro de la universidad, ¿no es cierto? Y ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos que encarar. ¿Y saben qué, compañeros? Para encarar eso, aquí hay que plantearse una pregunta fundamental. ¿El cogobierno paritario docente estudiantil todavía vigente es conveniente o hay que buscar otras formas? A mi modo de ver, el cogobierno paritario docente estudiantil es conveniente, pero hay que reformularlo, hay que reestructurarlo, porque los errores no son de los órganos, son de las personas, ¿no es cierto? Y yo quiero decirle a los estudiantes universitarios, a los dirigentes actuales, ¿no es cierto? Antes de ser ejecutivo de la Federación Universitaria Local o ejecutivo de un centro interno, era un honor y respeto. ¿Por qué? Porque existía la ética y la moral. Y ese es otro aspecto que de alguna manera está distorsionando el funcionamiento de la universidad. Por eso cuando Gary decía, uno de los pilares que él sostenía, la transparencia. La transparencia es fundamental para cualquier institución. Tenemos, compañeros, una estructura, dentro del estatuto orgánico tenemos no es comité, ¿no?, de justicia,
un tribunal de justicia, que desde que se ha fundado yo no sé cuándo ha funcionado. Ojalá haya funcionado, ¿no es cierto? Pero hemos tenido muchos casos, no voy a decir de corrupción, pero muchos casos donde no ha habido transparencia y ha habido mal manejo y no se ha ejecutado. Entonces, ese es otro de los aspectos, ¿no es cierto? Y el segundo elemento, compañero, ¿no es cierto? O sea, yo planteo de que debe, a través de un congreso, a través de un referéndum, no sé, debe replantearse el gobierno docente estudiantil, primero. Segundo, deben haber mecanismos más claros para aquellos que infringen o van en contra de los intereses de la universidad, ¿no? Y tercer aspecto, compañero, no podemos de ninguna manera renunciar al derecho que tienen las universidades por parte, lo dice la Constitución Política del Estado, del financiamiento a las universidades de manera suficiente, ¿no es cierto? Pero ¿eso qué implica? Eso implica dos cosas: que el gobierno no se entrometa en lo que debe, cómo debe utilizar sus recursos la universidad. Porque ahora, ¿qué tenemos? El Ministerio de Finanzas dice, no, ustedes tienen que gastar en esto, en esto. No, eso es violación a la autonomía universitaria. Pero sí tenemos que ser conscientes que también tenemos obligaciones. Tenemos que cumplir con la Contraloría. Y la Contraloría, según ley, puede auditar, puede controlar, puede poner todos los controles. Y la universidad tiene que cumplir, ¿no es cierto? Ese es otro aspecto fundamental. Ahora, yo escuchaba de que la universidad tiene que ser productiva. Claro que la universidad tiene que ser productiva, pero ¿qué debe producir? Conocimiento y tecnología. Eso es lo que tiene que producir. ¿Y a través de qué se va a transferir? De la investigación y la extensión. Esos son los pilares fundamentales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que necesariamente tenemos que llegar a hacer investigación no solamente formativa, ¿no es cierto?, sino aquella investigación de desarrollo que se llama, ¿no es cierto?, para que llegue a los sectores productivos, llegue a los sectores sociales, etcétera, etcétera. Y eso no es cosa de otro mundo, compañeros, no es cosa de otro mundo. Pero aquí tenemos un problema que es también fundamental. Hay contradicciones sociales dentro del sistema capitalista que es el que rige en Bolivia. La universidad tiene que saber lidiar con esas contradicciones y no favorecer a ciertos sectores, ¿no es cierto? Por eso es la autonomía es para eso, compañeros. Para que se piense libremente, para que se plantee libremente. Por eso yo recuerdo que una vez Jorge Justiniano dijo una cosa que yo era dirigente. En la universidad se debe enseñar desde el manifiesto comunista hasta las encíclicas papales. Todo el conocimiento, la universidad tiene que ser generadora de todo el conocimiento. ¿Y qué significa eso? Que la universidad va a responder a su sociedad de manera correcta, de manera equitativa, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué nos plantea? Nos plantea buenos dirigentes, nos plantea buenas autoridades, nos plantea procesos transparentes, ¿no? Y uno de los aspectos fundamentales, especialmente en los estudiantes, es que los mejores alumnos no son dirigentes. Los que son dirigentes son los alumnos generalmente, no todos, no quiero generalizar, no todos, ¿no? Son aquellos alumnos considerados alumnos que tienen muchos años, ¿no es cierto? Los considerados dinosaurios.
Esos son los dirigentes, ¿no? Antes, en nuestra época, ¿cuántos éramos los ejecutivos de la FUR? Éramos 2. Ahora son 20, compañeros. ¿Qué es eso? ¿No? Y finalmente, para terminar, señor rector, va a disculpar, yo quiero referirme al mecanismo. Hay aspectos donde los estudiantes como cogobierno se meten y no dice que el cogobierno es eso. ¿Y por qué es eso? Porque hay autoridades que entran en la prebenda. Entonces, ¿qué es lo que se debe extirpar de la universidad? Es la prebenda, compañero. La prebenda. El Consejo Universitario, como máxima instancia de gobierno de la Universidad Autónoma, ¿no es cierto?, tiene que tener elementos selectos de la universidad y no elementos que se vayan a negociar por intereses de grupo. Gracias. Gracias, profesor Antunes. De verdad que es tremendamente importante dialogar con ustedes, de eso se trata. De eso se trata este tipo de escenario, de eso se trata la autonomía universitaria, de poder conversar entre todos. Licenciado Eddie, su sugerencia, su planteamiento también en esta parte final de este debate que nos está quedando muy corto. Estoy seguro que esto va a tener que repetirse en otros escenarios de repente, pero para seguir avanzando. Gracias, señor doctor. Estaba pensando, como dice nuestro amigo ex vicerrector Callejas, hay que dar señales, ¿no? Y cuando hicimos el primer congreso universitario el año 2007, se logró introducir 2 cambios interesantes que tardó en aplicárselos, pero finalmente está aplicado. Primero, que los docentes deben tener maestría en su área, que para mí en estos momentos es insuficiente, pero se logró. Y cuando estábamos aprobando esa medida, me acuerdo que un exdecano de Ciencias Jurídicas se acerca a Nicolás y a mí en el Congreso y nos dice, y voy a decir el término, carajo, ustedes están haciendo un estatuto a su imagen y semejanza. Y entonces yo les dije, pero haga pues maestría, doctor, ¿cuál es el problema? Y entonces, y lo hizo. Entonces, desde ese primer congreso, ahora casi todos los profesores tienen maestría, aunque sea en educación superior, pero tienen maestría. Ahora yo creo que el gran reto que tenemos es que los nuevos y los que todavía estamos en la docencia debemos tener doctorado en nuestra área de formación, no en otras áreas que no tienen mayor impacto. Ese es un primer reto cualitativo y tenemos que demostrar en los próximos 5 o 6 años, por lo menos. El otro elemento, y yo creo que hay que retomar 1918, cuando el movimiento de Córdoba emerge en América Latina, es que los dirigentes estudiantiles en el cogobierno, dice ese manifiesto, deben ser graduados. No dice que deben ser estudiantes de 3er, 4º, 5º, 6º semestre. Ya, imaginemos que no sean graduados, pero que sean de último año u 8º semestre, ¿verdad? Entonces la mentalidad y la visión va a ser totalmente diferente de esos dirigentes estudiantiles en el Consejo Universitario. Y el otro elemento que yo creo que, como señal que tenemos que dar en este nuevo milenio, es que para subir de categoría en la docencia, además de tener un nivel de formación, experiencia, los profesores, todos, deben escribir artículos científicos periódicamente y eso debe ser validado para poder ascender de categoría. Hoy en día no se hace mucho énfasis en eso y cuando el año pasado, hace 2 años, lo propusimos cuando el doctor era vicerrector, lo mandamos al Consejo Universitario en forma de proyecto de resolución, lo archivaron y dijeron que eso no lo iban a discutir, ¿verdad? Entonces creo yo de que hay que dar ciertas señales, vamos avanzando, hay veces muy lentamente, pero creo que el siglo XXI es el siglo del gran salto que debe dar la universidad hacia adelante. Gracias, licenciado Eddie, muy valioso su aporte. Profesor Nicolás, sus apreciaciones, conclusiones, recomendaciones para seguir avanzando en nuestra autonomía universitaria. Claro, yo partiría primero por señalar de que debemos recuperar el espacio de lo público al interior de la universidad. Pareciera una contradicción lo que voy a plantear. Primero porque hay espacios en los que aparecen como privados porque son manejados por algunos grupos o castas del interior de la universidad
que la han convertido en republiqueta. Nadie penetra ahí. Y nadie rinde cuenta de nada. Yo recuerdo que el famoso IDH con el que logró prostituir el MAS a la dirigencia estudiantil, manejaron millones. Nunca recibimos una señal de rendición de cuentas. Y eso fue lo que vació o contribuyó a vaciar de manera definitiva el contenido transformador que tenía la autonomía universitaria. Porque recuerdo que en nuestro tiempo había que tener ciertas notas para ser dirigente, es decir, no era venir y ya, digamos, o andar más tu grupo y negociamos. No, era distinto. Y no creo que sea por eso hubiéramos sido mejor, simplemente que las condiciones éticas y morales que también habían al interior de la sociedad acompañaban ese proceso. Por tanto, la recuperación de esta percepción de que somos una institución pública y que estamos sometidas a las reglas de la administración y de la gestión pública es un elemento esencial, porque eso también va a permitir precisamente el replantear el funcionamiento institucional de la universidad. Es decir, hay, como decía Osvaldo, tareas en las que no tienen por qué participar los estudiantes. En la cogestión de la administración, por ejemplo, interna. Y resulta que el Consejo hoy, ¿no es cierto?, le pone reglamento a todos, y la responsabilidad por la función pública se diluye. Y cuando menos se entorpece, por supuesto, porque se colocan cosas que son de incumplimiento, son de imposible cumplimiento. Pues es decir, estamos, más o menos nos pasa como pasa en el Congreso, ¿no es cierto?, con algunas salvedades. Están legislando, ¿no es cierto?, los neófitos y le meten nomás, pues, ¿no? Entonces, como le meten nomás, entonces, si se cumple o no se cumple, lo importante es conservar y a partir de esos entuertos, lo que se busca naturalmente es diluir efectivamente la fiscalización, el control del manejo de los asuntos que se someten al interior de la universidad. Pero finalmente la locomotora económica de este país, y que requiere obviamente una alta calidad de formación, demanda de que la universidad cruceña tenga que resolver sus propias dificultades, pero también tiene necesidad de mirar de manera retrospectivamente cuál ha sido sus contribuciones y cuál deberían ser hoy esas contribuciones. Y eso pasa precisamente por su autotransformación institucional. Y aquí yo quiero plantear de manera abierta, el cogobierno como está ya no le sirve a la universidad. Es precisamente el caballo de Troya que tienen para seguir manteniéndola capturada y frenada en su proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque también, ¿no es cierto?, al interior de estos entuertos se construyen, ¿no es cierto?, una serie de relaciones que van secuestrando esa posibilidad de cambio al interior de la universidad. Por tanto, creo que una de las cosas que debiera ser parte de nuestro compromiso público en estos 96 años de ejercicio de la autonomía es precisamente comprometernos frente a nuestra sociedad a impulsar sin remilgo las transformaciones que son indispensables, porque no nos olvidemos que la ciudad de Santa Cruz o la metrópolis cruceña alberga alrededor del 70% de la población del total de la región. Y obviamente estamos concentrando casi toda la población del país en Santa Cruz. Esto requiere obviamente respuestas urgentes y eso también implica naturalmente el desarrollo de la innovación tecnológica como imperativo para cambiar de matriz productiva al interior de Santa Cruz y del país. Esto exige cosas básicas, digamos. Por ejemplo, la implementación de los centros de desarrollo tecnológico para la transferencia del conocimiento de manera objetiva, de manera práctica. Y eso creo que, amigos, y nuestra sociedad debe, como decía Eddie, recibir señales de manera puntual y nuestro compromiso
desde adentro y desde afuera es precisamente impulsar que este proceso metropolitano logre generar un nuevo modelo y un nuevo proceso de desarrollo que genere inclusión, equidad e igualdad de oportunidades, así como también la consolidación de un modelo político que respete la democracia como principio y fin de la organización social y política de nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor Nicolás. Finalmente, vamos a escuchar la palabra del doctor Gary Prado, que nos va a hacer una reflexión seguramente del andamiaje y qué podemos aportar ahora ya como herederos de esta autonomía universitaria para engrandecer más a nuestra universidad y a Santa Cruz y Bolivia. Gracias, señor rector. Quiero hacerles una confesión de un momento en que extrañé enormemente la autonomía universitaria. Cursé un diplomado de altos estudios nacionales en esta escuela militar de altos estudios nacionales y en pleno gobierno de MAS en el 2022, y los contenidos académicos estaban totalmente dirigidos a imponer la visión del Estado plurinacional, de la revolución democrática y cultural, etcétera, al punto tal que para los docentes de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional que daban algunas de las materias en las problemáticas que se estudian en la escuela, se imponía, por ejemplo, considerar el hecho más trascendental de la historia republicana boliviana, el referéndum de 2009, cuando se crea el Estado plurinacional, dejando de lado la revolución del 52, que es, no porque yo milite en el MNR, el hecho político más trascendental de la historia republicana boliviana. Pero había este sesgo, yo decía, claro, como acá es vertical, los militares no pueden discutirlo, éramos los civiles los que planteábamos discusión académica sobre estos sesgos autoritarios en la formación en una escuela de altos estudios. Entonces ahí extrañé la autonomía, porque en un ámbito autonómico estas cosas se pueden discutir y se pueden derrotar, estas visiones autoritarias. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la fortaleza que significa tener una autonomía democrática y plural, ¿qué creo que debe hacer esta universidad en la línea de lo que han estado planteando mis colegas panelistas? Vincularse al momento político, económico y social que vive Bolivia. En lo económico, la región en la que tiene su área de responsabilidad de esta universidad ha sido productora de petróleo y de gas, básicamente superada luego por Tarija y Chuquisaca, pero todavía hay reservas acá. Y tiene que abrirse un espacio y un momento nuevo de prospección para que recuperemos esa vocación y lo último que nos quede de estos recursos fósiles los podamos utilizar. ¿Por qué? Porque se nos viene una crisis energética. Y esta universidad debería apoyar en la generación del conocimiento y en la formación práctica de la gente que tiene que hacer esta prospección en el futuro inmediato. Tenemos que trabajar muy rápido en ello, junto con la empresa privada, junto con la empresa estatal de petróleo, porque si no, la crisis energética nos va a golpear tremendamente. Luego está el tema de las energías alternativas. Tenemos que trabajarlas. Hay ya iniciativas privadas sobre la energía solar, sobre la energía eólica. Nosotros tenemos que seguir aportando desde la universidad para que esto mejore y tengamos energías sustitutivas a las que están basadas en los fósiles. Esto creo que es de una urgencia impresionante y Santa Cruz, nuestra universidad, haría un gran aporte si puede seguir generando conocimiento y tecnología para que esto se aplique de una manera masiva en el país y fundamentalmente en la región. Luego viene la parte de la producción. Se está hablando y se está discutiendo y se está peleando para incorporar la biotecnología en el área productiva de granos fundamentalmente, que es uno de los mayores pilares de nuestra economía agropecuaria. ¿Cuál es la voz en la universidad al respecto? Hay quienes la satanizan, hay quienes la endiosan. Nosotros tenemos que tener como universidad una posición que oriente, que sea objetiva, que sea práctica, para que los eventos que se están autorizando no vayan a hacer lo que se dice y más bien potencien nuestra productividad. En el área social, la universidad creo que debe tomar nuevamente el liderazgo en un debate que es urgente y es el de la reforma constitucional. La reforma constitucional se impone porque el modelo de Estado que se construyó desde
la ascensión del MAS al poder ha fracasado, ha demostrado su inviabilidad, pero seguimos viviendo en su agonía. Y en la medida en que se discuta desde la academia la reforma constitucional para modelar un Estado que nos ubique nuevamente en el concierto de las naciones y nos permita a los bolivianos validarnos como seres humanos, como personas con dignidad, pero además económicamente como personas, como sociedades, como entidades, nos va a permitir superar más rápido la situación en la que estamos. No puede quedar solo en manos de los actores políticos la reforma constitucional, tiene que estar en manos de la academia fundamentalmente, porque la academia puede tener sesgo y visión ideológica, pero no va a tener visión partidaria. La academia puede aportar y debe aportar, creo yo, para remodelar este Estado y darnos la posibilidad de salir del bache en el que nos encontramos ahora. Y hay un debate que está siendo urgente y sobre el que la universidad, además de beneficiaria, tiene un rol fundamental y protagónico, es el del pacto fiscal. No es solamente el 50-50, hay que rediseñar prácticamente el sistema tributario boliviano para que las entidades territoriales autónomas y los gobiernos autónomos como el que nos gobierna en la universidad pública sean beneficiados, pero a la vez sobre la base de los 3 principios que hablé al principio: eficiencia, transparencia y responsabilidad. Creo que esto es vital. Tener una universidad activa, más allá de que te financien o no en este momento, pero activa en estos ámbitos, nos va a validar como casa, como alma mater, como casa superior de estudios y como ese cerebro de la región cruceña que tiene que ser la universidad pública. Muchísimas gracias. De verdad creo que nos debemos sentir agradecidos y aplaudir todos el hecho de haber tenido tremendos panelistas hoy día y que nos hacen y nos comprometen a todos como universidad. En estos 96 años de la conquista de la autonomía universitaria, pues no solamente es una libertad académica en la que nos encontramos para autorregularnos, para autodeterminarnos, sino también de reflexión para plantear un futuro mejor para nuestra Universidad de Santa Cruz. En la gestión que estamos actualmente como autoridades, hemos planteado un modelo académico y ya está aprobado, proyectado al 2050, con muchas de las visiones que ustedes han compartido en este momento. Una universidad que sea protagonista del desarrollo de la región, que aporte con ciencia, con tecnología, que aporte con innovación, con emprendedurismo, pero no le podemos pedir solamente eso a los estudiantes y a los profesores si no lo hacemos nosotros como autoridades y como universidad. Por lo tanto, creo yo que el recibir este homenaje y recordar los 96 años de la autonomía también nos compromete a luchar entre todos. No saben el placer que me ha generado y la bendición que siento de poder haber compartido con personalidades. Pero no quiero despedirme sin agradecer a nuestro querido Canal 11, que también sé de paso decir que es fruto de ese emprendimiento cruceño, porque es el primer canal no solo de Santa Cruz, sino de todo el sistema universitario. Así fue el Canal 11. Pero mañana 24 de julio se conmemora algo muy importante en Santa Cruz, que es la creación de nuestra bandera cruceña, donde Tristán Roca en 1864 creó la bandera cruceña con el verde, blanco y verde, pero como siempre perseguidos y por todo, fue prácticamente ocultada porque fue perseguido don Tristán Roca por don Mariano Melgarejo, que estaba de presidente, y recién se logró nuevamente hacerla flamear en Puerto Suárez. Estaba de presidente cívico el señor Rau, en la presidencia en ese momento de Adolfo Roda, que estaba presidente del Comité Cívico, y fue con una resolución del Comité Cívico que en el año 1981 por don José Luis Camacho se decretó el Día Oficial de nuestra querida bandera cruceña. Creo yo, son 2 fechas históricas. Vean ustedes, un 24, el Día de nuestra bandera cruceña, y el 25, el Día de nuestra autonomía universitaria. Muchísimas gracias a los panelistas, de verdad, de todo corazón. Quiero también hacerles entrega de un reconocimiento a cada uno de ustedes, porque sé que
Cuesta sacar tiempo del tiempo, pero lo veo apasionados a ustedes, enamorados todavía románticamente de su querida universidad, de esta universidad que amamos todos. Y yo digo de verdad, lo han dicho ustedes, la universidad está en los ojos de todo Santa Cruz, porque Santa Cruz siente una esperanza en que la universidad retome el rumbo, no solamente académico, científico, sino en la defensa de la democracia, para que vivamos todos bien. Muchísimas gracias a todos y de verdad antes voy a poder pasar por cada uno de ustedes para entregarles un reconocimiento en gratitud en nombre mío y de la señora vicerrectora.